Space Shuttle Discovery, still on its way to orbit. Hola, muy buenas noches a todos nuestros viajeros cósmicos. Muchas gracias por estar el día de hoy en una nueva transmisión de nuestro ya conocido y esperado Cósmica Show. El día de hoy está con nosotras Eliana Sosa Martínez. Eliana, un gusto y un placer tenerte aquí en Cósmica. ¿Cómo estás? Querida Michelle, buenas noches. También estoy muy feliz de estar aquí, muy emocionada porque soy fan de la página y también he participado en muchas de las convocatorias. Algunas participé, algunas entré, algunas no, pero me encanta el trabajo que ustedes realizan y pues estoy muy emocionada de poder estar esta noche en esta nueva iniciativa fabulosa de Cósmica Show. Muchas gracias, Eliana. Sí, tenemos muy presente tu nombre. Eh, Muy contrario por lo que podrán pensar es que, bueno, tal vez dirán que no nos acordamos de todos nuestros colaboradores. Sí, sí nos acordamos de todos nuestros colaboradores, nos acordamos de los que regresan, de los que ya no regresan, nos acordamos de todos. Y de verdad, Eliana, que es un placer tenerte aquí por fin en el Cósmica Show. No, ya leímos algo de tu trabajo literario que se ha publicado en distintos números que ha tenido Cósmica, pero es un placer por fin tenerte aquí en el Cósmica Show, platicar un poquito más de tu trabajo literario, de lo que haces, pero sobre todo el saber quiénes son esos autores o esas autoras que pues de alguna manera no te han guiado, te han encaminado en este arduo trabajo y ardua labor que es el quehacer literario. Entonces, Eliana, si me lo permites, voy a leer tu semblanza, que no es para nada breve, ¿verdad? Es una semblanza impresionante, entonces, pues si nos permites, vamos a hacer lectura de tu semblanza. Bueno, ella es Eliana Sosa Martínez, es de Potosí, Bolivia, es comunicadora, escritora y gestora cultural. Sus publicaciones son Seres sin Sombra del 2018, segunda edición en el 2020 de la editorial Electrodependiente Bolivia. Otra publicación es Encuentros Desencuentros 2019, publicación de autor en Bolivia también. También está Monstruos del Abismo en el 2020 de la editorial Belatacú, Bolivia. Perdidas en el 2021 por la editora BGR en España. También se encuentra Luz y Tinta, publicada en el 2022 por la editorial EOS Villa de Argentina. También se encuentra Acuarelas del 2023 de este año por la editora BGR en España. También está Umbrales del año 2023 en Chicatana Ediciones en nuestro querido país México. También es compiladora en las antologías Sucre en Micro, Memorias de la Tormenta en 2020, antología del concurso con el mismo nombre del gobierno municipal de Sucre, Minimundos en el 2021, por Dentro Ediciones en Perú, Titificciones en el 2022, antología del sexto encuentro internacional de microficción de la Feria del Libro de Santa Cruz, está Antologatos en el 2023, por la editorial Letras en Rojo por Bolivia, Colombia y México. Deslumbramiento en el 2023, antología del séptimo encuentro internacional de microficción de la Feria del Libro de Santa Cruz. Sus cuentos fueron publicados en más de 60 revistas literarias y antologías de Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, México y España. Participó en los encuentros internacionales de microficción de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz 2018 y 2019 y La Paz en el año 2018. En los años 2020, 2021, 2022 y 2023 fue coorganizadora de los encuentros internacionales de microficción para la Feria del Libro de Santa Cruz, Bolivia en 2023. Participó como invitada en la 27 Feria Internacional del Libro en Lima. En 2020 fue editora y coordinadora del concurso abierto de minificción Sucre en Micro, Memorias de la Tormenta, organizado por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Es parte de REM, que es la Red de Escritoras de Microficción, y el Colectivo Internacional de Escritoras Somos Mar. Y pues bueno, Eliana, te damos aquí un fuerte aplauso desde Cósmica Fancy.
notamos que tienes una amplia trayectoria en la literatura. No, insistimos, ya hemos leído bastante de lo que has publicado con nosotras, pero tienes aparte otras publicaciones, ¿no? Entonces, nos gustaría ir desmenuzando poco a poquito cómo fue el proceso creativo, cómo viviste las publicaciones, que además eres gestora cultural, has estado en la parte editorial, o sea, bueno, tú has estado de todo a todo desde el principio a fin en la creación y producción de un libro, ¿no? Pero para llegar a este proceso tuviste que haber pasado por lecturas previas, no por autores y autoras que te inspiraron a querer escribir, no por autores y autoras en las que te viste reflejada y dijiste, yo quiero hacer lo que ellas hacen en algún momento, ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer, Eliana, va enfocada un poquito a eso, ¿no? ¿Cómo fue tu primer acercamiento hacia la literatura? ¿Quiénes fueron tus primeros autores, tu primer acercamiento? Y también, ¿quiénes dirías que son autores imprescindibles para ti? Bueno, Michelle, te cuento que yo he tenido un acercamiento bastante tardío a lo que es la literatura. La verdad es que a diferencia de muchos colegas, no puedo decir que desde niña era una lectora ávida, porque la verdad es que no fue así. Cuando era niña y estaba en el colegio, leía los textos que nos obligaban casi, casi a leer en la escuela. Y fue recién en la universidad en la que tuve este encuentro fabuloso con lo que es la literatura, gracias a una magnífica docente que se llamaba Lidia Valverde, que era una apasionada, apasionada de la literatura y que nos la contagió tanto a algunas compañeras que además de la materia que llevábamos en comunicación social de literatura y lenguaje, con algunas nos inscribimos en otros cursos de literatura de la Universidad Andina aquí en Sucre. Entonces es ahí donde empecé a leer y a conocer escritores como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, bueno, los escritores del boom. Y cuando leí el primer cuento de Julio Cortázar para mí, que fue una carta de una señorita en París, me voló el cerebro y creo que en ese momento dije que me encantaría escribir algo así. Y la verdad es que al finalizar la universidad escribí algo, pero el miedo a que no era bueno me paralizó y lo dejé. Y recién desde el 2017, cuando fui mamá por segunda vez, decidí volver porque tenía todavía esa cosa ahí que me llamaba la literatura. Volví a escribir y bueno, ahí gracias al apoyo de Homero Carvalho Oliva, que es un escritor magnífico boliviano, me animé a empezar este sueño, que para mí es un sueño ser escritora. Y bueno, desde entonces, pero más bien sí, las lecturas desde la universidad fueron para mí algo muy importante, ¿no? Al principio solamente conocía, y eso es algo que también podríamos conversarlo, que en estos cursos justamente nos presentaban sobre todo escritores hombres, ¿no? Y muy poco de escritoras mujeres. Y es que recién al conocer a muchas personas gracias a las redes sociales y también poder conocer las lecturas que estaban realizando colegas, he empezado a descubrir hace algunos años a escritoras tan magníficas que también han tocado mi corazón y me han hecho dar cuenta que la literatura escrita por mujeres pues viene desde hace tanto tiempo, incluso desde el boom latinoamericano, pero que no se dan nombres femeninos, ¿no? De esa época. Entonces, desde hace algunos años también me puse como meta leer más escritoras mujeres. Y bueno, he encontrado magníficas. Una de mis favoritas es Mariana Enríquez. Creo que es fundamental esta escritora para aquellos que nos gusta el género de terror. Me gusta mucho Mónica Ojeda. Mis coterráneas también, Liliana Colanzi, que ha ganado hace poco el premio Ribera del Duero, que es tan importante. Giovanna Rivero también, que es una gran escritora a la que admiro muchísimo y con la que he tenido la alegría de poder pasar algunos talleres. También Edmundo Paz Soldán, que es otro escritor boliviano que me gusta muchísimo. Y bueno, dentro de también Patricia Esteban Orlés, que es una escritora española que me gusta muchísimo, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero,
Fernanda Melchor, Fernanda, ya no recuerdo el apellido de la uruguaya, pero bueno, todos estos y escritores y escritoras contemporáneos creo que también han marcado, ¿no? Y creo que también son imprescindibles, al igual que los clásicos, ¿no? Dostoyevsky, Edgar Allan Poe, que también han sido de alguna manera influencias en lo que yo escribo y en lo que hago. Perdón, no podía encender mi micrófono. Eliana, es impresionante la cantidad de lecturas de autores, pero sobre todo de autoras, ¿no? Que nos has estado nombrando. Por ejemplo, yo también soy súper fanática de Mónica Ojeda. Diría que mi libro favorito de ella es Nefando, porque me encanta la brutalidad con la que habla sobre problemáticas sociales, ¿no? En el caso de Nefando, como lo es la pornografía infantil, ¿no? Y otros tipos de abusos, de otros tipos de violencias que se pueden ejercer desde la infancia, ¿no? Y cómo alteran nuestro orden como humanos, ¿no? En la sociedad, ¿no? Pero sobre todo es muy impresionante que mencionaras esto, ¿no? De que tu primer acercamiento a la literatura, pues fue justamente con el boom latinoamericano, que gran mayoría de los que somos lectores o de alguna manera de los que pues sí también estudiamos literatura, fue muy tardío el momento en el que nos acercamos al boom, ¿no? Siempre empezamos con lecturas como muy pequeñitas, como cuentos que podemos encontrar en tiendas de Oxxo, de revistas, ¿no? Pero el escuchar que te acercaras, no a literatura, por ejemplo, de Borges, de Cortázar, que bueno, el público no lo ve, pero Carla es gran fanática también de nuestra directora de Julio Cortázar, ¿no? Por ejemplo, de cómo te fuiste instruyendo y de alguna manera, pues también tratando de absorber estas técnicas, ¿no? Que por algo fueron un boom, por algo son autores que hasta la fecha siguen siendo muy leídos, no solamente en Hispanoamérica, sino que han sido autores traducidos, ¿no? Y entonces sí es muy impresionante, ¿no? El cómo fue, pues, primer encuentro que tuviste con la literatura, me atrevería a decir que fue un encuentro que no todas las personas tenemos en un primer momento, ¿no? Y algo que también es muy padre, ¿no? Esto que mencionabas sobre que tu acercamiento a la literatura fue en la universidad. Creo que mientras te hayas acercado a la literatura, no importa la edad, no importa el momento ni la época, pero entraste ahí, ¿no? Y a partir de ahí dijiste, ya no quiero salir, aquí me quiero quedar, este es mi espacio, este es mi lugar seguro, y de alguna manera también estás tomando una postura revolucionaria al decir, este es mi espacio, yo lo voy a ocupar y no se lo voy a dejar a nadie, ¿no? Con esto que mencionaba sobre que existe una necesidad de leer a más autoras y de acercarnos más a mujeres escritoras, ¿no? Claro que está padrísimo leer el boom latinoamericano, pero hay que crear un nuevo boom que sea un boom de mujeres, ¿no? Igual latinoamericano, que considero que sí lo están logrando autoras, ¿no? Lo mencionabas como Mónica Ojeda, Cristina Rivera Garza, Mariana Enríquez, que también es una favorita que tenemos aquí en Cósmica, ¿no? El encontrar, pues, más bien el crear un nuevo boom de mujeres, creo que hace una labor completamente extraordinaria, ¿no? Pero bueno, Eliana, desconocemos, si te somos honestas, cómo es la situación del ser escritora en otros países. Conocemos muy bien cómo es el ser escritora en México, ¿no? Con sus violencias, con sus machismos y con todo lo que pues nos pueda pasar, ¿no? Por el simple hecho de ser mujeres y aparte por ser mujeres y escritoras, ¿no? Queremos, perdón, una disculpa, creo que no sé si soy yo, pero ok, bueno, Eliana está teniendo problemas técnicos, esperemos unos minutitos, esperemos que todo se resuelva. Mientras, pues ya saben que pueden dejar todas sus preguntas, todos sus comentarios aquí abajito en la caja de comentarios. Al finalizarlas vamos a estar leyendo y también las vamos a estar saludando. Creo que ya la tenemos de vuelta.
No podemos contactar otra vez, bueno, conectar con... Ahora, ya ahora, regresó. mil Eliana, disculpas, el internet. no te preocupes. ¿Sí nos escuchas bien? Perfecto, te escucho perfecto. Me estabas preguntando sobre el tema de las escritoras en Bolivia, si no me equivoco. Exactamente. Pues sí, nos gustaría que nos comentaras un poquito esto, ¿no? Sobre cómo es que las mujeres escritoras actuales, la mujer contemporánea, está viviendo este proceso de ser escritora en tu país, que es Bolivia. Bueno, te cuento que aquí en Bolivia bueno, ¿me escucha? Sí, Hola, sí te hola. escuchamos, sí te escuchamos. Ah, ya, perfecto. Eh, Te comentaba que aquí en Bolivia, creo que como en todos los países, no es fácil escribir, ¿no? La verdad es que no hay políticas gubernamentales que apoyen la escritura. Yo me antojo mucho, gracias a las redes sociales, como veo que en otros países hay becas para producción, por ejemplo, ¿no? Que uno puede presentar y le pagan a uno por escribir. Eso me parece una cosa así sumamente fantástica. Y en Bolivia no hay eso. Sí hay concursos, por ejemplo, no nacionales de novela, de cuento, pero no, tampoco es algo que, bueno, un solo ganador cada año, ¿no? Entonces tampoco es algo que pueda colaborar mucho en la formación, tampoco hay, además tenemos solo una carrera de literatura en toda Bolivia que está en la ciudad de La Paz, y nada más. Entonces, y formación fuera de la academia tampoco hay, si bien hay en algunas universidades, pero cuestan sumamente caro. Así que, por ejemplo, yo soy autodidacta y algo que me pasó en la pandemia fue la maravilla que muchos países, especialmente México, por ejemplo, que sacó un montón de talleres gratuitos, que yo era pues la cazadora de talleres en la época de pandemia porque en muchos países como Colombia, como Perú y México han sido los que presentaban estos talleres y yo pues ávida de aprender, ¿no? Porque claro, yo creo que es muy importante la formación, pero no siempre hay esos espacios, ¿no? Y, y bueno, una cosa que me impresiona dentro de, no puedo decir una investigación porque tampoco fue así, pero cuando tengo un espacio de columna y alguna vez indagué, por ejemplo, los premios nacionales de novela y pasa como pasa en todo el mundo, ¿no? Del 100% de ganadores, un 5% eran mujeres, ¿no? Y creo que ese es también un dato estadístico que muestra el trabajo que se está realizando. Ahora, si bien ahora hay muchas más mujeres que están siendo publicadas en Bolivia, yo creo que si uno ve las colecciones de las editoriales, ya sean grandes editoriales, que no hay muchas aquí en Bolivia, y las independientes, que es donde hay más, tampoco abundan demasiado las mujeres, pero se están ganando bastantes espacios también. Y hay que decir que si bien antes el cuento no era, porque yo escribo cuentos sobre todo en microficción, no era el género que más se publicaba, sino la novela, por ejemplo, se está dando muchísimo mayor. Este año he visto en las ferias del libro de Santa Cruz y de La Paz que ha habido mucha producción de cuento y las editoriales están dando cabida a esto, ¿no? Y creo que eso es muy interesante porque no es solo la novela, el género que ahora las personas leemos, ¿no? Sino también el cuento es un género muy interesante. Es muy interesante esto que comentas, Eliana, porque de repente uno puede llegar a pensar que todas las personas tal vez tenemos las mismas oportunidades para publicar, ¿no? Que bueno, pues además no solamente nos enfrentamos en el sentido de que no en todos los países es posible publicar, sino que también pues nos llegamos a enfrentar en el hecho de que, bueno, si no eres un autor
demasiado conocido, pues va a costar más trabajo todavía de que publiques, ¿no? Necesitas tener ya cierta cantidad de textos, de cuentos, poemas publicados para que podamos pensar si realmente te podemos publicar a ti también, ¿no? Sino que, o sea, nos enfrentamos a muchos problemas totalmente burocráticos y créeme, Eliana, que nos da muchísimo gusto saber que en tu caso, ¿no? Así como otros escritores igual de tu país de Bolivia han encontrado en otros lugares, en otros espacios, la oportunidad para ser publicados, ¿no? Claro que pues hay países en los que sí se tienen muchísimo estos apoyos o estos incentivos para escritores, pero créeme, Liana, créeme que también llegan a tener como un trasfondo un poco burocrático, ¿no? Y si llegamos a lo mismo, si eres un autor más reconocido, es más probable que te den una beca, a que si eres un autor que apenas estás creciendo o apenas estás emergiendo, ¿no? Siempre nos encontramos este tipo de problemáticas. Pero dinos, Eliana, ¿has tenido contacto con otros escritores ahí mismo de tu país que de repente se reúnan, que platiquen, que conversen sobre cuál es la situación que están viviendo los autores en Bolivia? Y si es así, ¿en algún momento han pensado en que tal vez ustedes podrían irse un poquito por la vía de lo independiente, ¿no? No sé, tal vez, pues, ustedes mismos crear un colectivo, ¿no? Para alguna editorial pequeña, tal vez publicaciones digitales, o a lo mejor para que sean ustedes quienes brinden estos talleres literarios a otras personas interesadas. O sea, ¿alguna vez ha existido ese acercamiento entre autores de Bolivia? Sí, sí, claro que sí. Nosotros consideramos justamente a Homero Carvalho el padre literario de muchos escritores porque es realmente una persona tan generosa que él tiene amplia experiencia, él escribe todos los géneros, novela, cuento, poesía, microficción. Entonces, él es realmente una persona que nos ha reunido en estos encuentros internacionales de microficción y es ahí donde nosotros pues nos hemos conocido entre varios escritores que estábamos empezando, no todos éramos jóvenes, pero sí había algunos jóvenes, otros que no tanto, pero que estábamos empezando en la literatura y sí hemos hecho colectivos. La editorial Belatacú, de la que leíste también, hicimos una reunión de escritores y nos pusimos la idea de hacer una colección en la que presentamos microficción, poesía, cuento, novela y sacamos estos libros casi con esta editorial independiente que casi la creamos nosotros, ¿no? Y tú has visto también dentro de mi biografía que tengo un libro que es de autor, porque es algo que hemos trabajado este es el libro que es Encuentros, Desencuentros, que son como dos libros, que junto a un poeta, Ramiro Jordán, que es de Santa Cruz, a través de las redes sociales armamos este libro, que es casi como un experimento literario, porque en esta parte, son como dos libros, te decía, porque en esta parte tenemos lo que hemos denominado tener no sé si se nota bien, una ilustración. Y aquí tenemos una microficción escrita por mí. Y a partir de esta microficción, inspirada en esta microficción, Ramiro escribió un poema. Y al otro lado es al revés. Tenemos la ilustración que acompaña. Tenemos un poema de Ramiro y inspirado en ese poema, yo escribí un texto de narrativa, un microcuento, un microrelato. Entonces, este librito nosotros lo hemos publicado solos, con nuestro dinero, ¿no? Y bueno, así se ha hecho, por ejemplo, El Ser sin Sombra, la segunda versión es esta versión cartonera, que como verás es Electrodependiente, es una editorial cartonera independiente y bueno, sacó esta segunda edición
en este formato que es de bajo tiraje, digamos, ¿no? Pero que para ser de bajo tiraje se vendió muy bien. Y bueno, al final también empezamos nuestra propia editorial cartonera, y este año sacamos este libro que es Umbrales, que es también esta versión cartonera de varios cuentos. Entonces, como verás, no es fácil, como tú decías muy bien, entrar dentro de las editoriales grandes. Primero, porque no eres alguien que ha ganado muchos premios. Segundo, porque no eres conocida en el ámbito, porque los ámbitos literarios son en cada ciudad es algo diferente. Tercero, porque soy mujer. Cuarto, porque no estoy arriba de los 35 años, que es otro rango también que te limita, ¿no? A veces las editoriales quieren publicar a escritores jóvenes, supongo que porque tendrá más opción de escribir más, no tengo idea. Entonces, son muchas cosas que limitan la publicación, pero que uno va haciendo este tipo de cosas y colectivos en los que uno puede ir publicando. Y yo he tenido tanta suerte y me siento yo muy afortunada porque también me ha servido mucho participar en convocatorias, ¿no? Y he sido parte de muchas antologías en México, de libros físicos, en antologías en Perú, por ejemplo, y gracias a eso, a mi participación en estas antologías, yo siempre digo que he tenido la alegría este año de poder ser invitada internacional en la Feria del Libro de Lima, ¿no? Entonces creo que a veces se te cierran puertas en tu país, pero en otros países se te abren unas ventanas maravillosas. Ay, qué bonito esto último que nos comentas, Eliana, ¿no? Qué bonita frase, ¿no? De que a veces en tu país te cierran las puertas, pero en otros países encuentras ventanas en las cuales publicar. Y creo que esa es una gran ventaja que tienen un poco las redes sociales, ¿no? Que te permiten conocer gente fuera de tu país que tiene los mismos intereses que tú, pero también el poder contactar con personas que sabes que pueden apoyarte muchísimo en el ámbito profesional. Me llama muchísimo la atención y me encanta la idea que nos mostraste, ¿no? De que tus libros son hechos con cartón. Bueno, ahora sí que las portadas, las tapas son de cartón. Eso es algo que no había visto en México, a excepción de los fanzines, ¿no? Que es lo que pues más podemos consumir aquí en México, pero me parece sumamente increíble e ingenioso, ¿no? El cómo han hecho sus propias editoriales, cómo hacen sus propias publicaciones a partir de recursos que todos tenemos en nuestras casas, ¿no? Eso me da a entender que no se están limitando al hecho de que grandes editoriales no los quieren publicar, ¿no? Y también creo que nos invitas muchísimo a una reflexión de que, pues bueno, si una publicación, una editorial no te quiere publicar, pues ¿por qué no vas a crear tu propia editorial y te autopublicas? No, con lo que tengas, con los medios que tengas, los recursos que tengas y también con los conocimientos que tengas, ¿no? Y creo que esa es la parte también interesante de estos colectivos que nos mencionabas, Eliana, ¿no? Que han encontrado las estrategias o las formas de ser publicados, ¿no? Y creo que más allá de ser publicados, es el hecho de que más personas están leyendo lo que ustedes producen, ¿no? Y eso lo hace sumamente enriquecedor, y cuando abran algún curso, algún taller en línea o ahí mismo en su país, pues no duden en que puedan promocionarlo a través de nuestras redes sociales, ¿no? De Cósmica. Es muy interesante este trabajo que están realizando y bueno, pues también felicitarlos, ¿no? Porque no se están cerrando a la posibilidad de publicar, sino que están buscando nuevas formas de hacerlo. Creo que eso realmente es lo que nos deja a muchos de nosotros, no un gran aprendizaje, de que pues bueno, si alguien no me quiere publicar, pues no importa, yo puedo publicarme yo solita, ¿no? Y creo que eso es lo impresionante de esto. Y bueno, ahorita me gustaría que regresáramos un poquito a esta parte de tus autopublicaciones, cuando ya entremos en materia sobre lo que has escrito y lo que has trabajado, pero antes sí nos gustaría saber cómo es tu proceso creativo.
¿vale? O sea, ¿cómo vives ese proceso de escritura? ¿Cuál es el método que tienes? Si tienes algún método, si no lo tienes, ¿no? O sea, ¿cómo vives ese proceso de escritura? Porque además también nos mencionabas que eras madre, ¿no? Entonces, ¿cómo es también el ser madre, el ser escritora y el ser profesionista, el ser gestora cultural? O sea, ¿cómo es todo eso, ¿no? Muchas veces nos romantizan demasiado como mujeres, ¿no? Y nos dicen, es que ustedes lo pueden todo, pues realmente es de humanos no poder todo y no poder siempre con todo al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vives toda esta parte, ¿no? De tu parte como escritora, como profesionista, como gestora y también como madre, ¿no? Y a la par de en qué momentos empiezas a generar tu producción literaria. Bueno, te comento, Michelle, que como tú dices, a veces romantizan y creen que se puede todo y no, la verdad no se puede. A tal punto que yo el 2019, un poco antes de la pandemia, tomé una decisión bien drástica que fue dejar de trabajar 8 horas en una institución o en algún trabajo de 8 horas, ¿no? Yo sé que fue muy difícil para mi familia porque, bueno, no teníamos en ese entonces tampoco, mi esposo sí tenía un trabajo, pero por la pandemia también lo perdimos, pero a pesar de la pandemia y de todo, pues no decliné esa decisión de no trabajar, ¿no? Tengo algunos trabajos que hago por algún tiempo, medio tiempos, por semanas, por meses, pero así un trabajo de 8 horas definitivamente ya no. Y eso es lo que dejé, digamos, en pos de mi sueño de ser escritora. Y bueno, el proceso creativo es un proceso creativo cambiante todo el tiempo, por lo que tú dices, porque soy madre, además de 2 niños, uno de 12 y otro de 6 años, que es bastante trabajo de por sí, y la verdad es que un proceso creativo, sobre todo, podría hablar, por ejemplo, que las ideas al principio surgían tan mágicamente, casi como que estaba caminando o estaba en un micro, le decimos aquí, combis creo que le dicen ustedes allá en México, ¿no? En servicio público. Y bueno, estaba escuchando la radio, las noticias que estaban dando en el micro y me acuerdo siempre de un cuento que se llama El Horno, que era una noticia sobre un horno crematorio que compró por primera vez la alcaldía municipal y que la gente se estaba quejando de que se estaban oliendo cosas así como a carne quemada. Y me acuerdo que le entrevistaron al responsable del cementerio y dijo, pero no estamos haciendo todavía cremaciones. Entonces, como el imaginario de la gente, ¿no? Se imaginó ya que dijeron que había un horno crematorio y ya estaban oliendo ellos, ¿no? Pero en realidad ni siquiera estaba funcionando. Y de ahí nació un cuento que se llama El Horno, como te decía. Eh, También he tenido sueños muy raros de los que han nacido historias. Soy cazadora de estas noticias, no solamente en radio, sino también en las redes sociales, de estas noticias raras bueno, de las que parece irreal y de ahí te puede salir una idea. También me ha pasado alguna vez que una frase se me ha quedado en la mente, una primera frase con la que he empezado. La microficción la escribo sobre todo así, en una primera frase. ¿Será que por mucho tiempo con un compañero colombiano que es Luis Ignacio Muñoz, estábamos, cada semana teníamos que escribir un concurso que se llamaba Micros en Reds, y que tenías que escribir a partir de la última frase del ganador del concurso de la semana anterior? Entonces, con esa frase tenía que empezar sí o sí tu microficción. Entonces, tal vez se me quedó eso y alguna vez en mi mente aparecía una frase primera y entonces de ahí nacía. El cuento, sobre todo, me cuesta más hacerlo así, empezar con algo y después ir engranándolo. Trato de tener más o menos estructurado el cuento para luego irlo desarrollando, pero la microficción es sobre todo más intuitiva, ¿no? Empiezo y casi como que se escribiese solita la microficción, que es mucho más breve, y el cuento un poco más estructurado. Entonces, pero a diferencia de muchos colegas
que he escuchado que dicen que tienen que estar en total soledad, ¿no? Y que tienen que escuchar música y las velas, qué sé yo. La verdad, yo no puedo darme ese lujo, tengo que escribir mientras mis hijos están peleando, mientras les estoy presionando para que hagan las tareas, o mientras están escuchando música o están viendo sus dibujitos a todo volumen, porque bueno, tengo que estar ahí con ellos, así que muchas veces he tenido que escribir así con todo ese barullo. Y otras, cuando se van a la escuela, pues sí tengo ese espacio de silencio y a veces no aprovecho y me da rabia y digo, este momento debería escribir y no en otro, pero no siempre se puede, ¿no? Claro, sobre todo el encontrar el momento, ¿no? En el cual podemos escribir. Es lo mismo. Fíjate que algo que mencionábamos en el Cósmica Show anterior con nuestra querida invitada Carla, ¿no? Que era el que a veces nos quedamos mucho con la idea que en algún momento, o con esta frase, que en algún momento dijo Virginia Woolf, ¿no? De que para que una mujer pueda escribir necesita un cuarto propio. Pero muchas veces no podemos tener ni un cuarto propio, ni un baño propio, ni una casa propia, ni nada propio, ¿no? Por lo mismo de que tenemos familia. En tu caso tienes hijos, no, pero es sumamente interesante, ¿no? El cómo encuentras el momento ideal, el momento indicado en el cual poder producir, ¿no? Y que incluso me imaginaría o llegaría a pensar en el que te has creado historias ficticias para poder calmar a tus hijos, ¿no? Para mantenerlos entretenidos en algún momento. En ese sentido, yo siempre he dicho que a partir de ahí, desde que nos estamos creando una historia, estamos haciendo ya como nuestros primeros trazos literarios, ¿no? Y en el caso, en el tuyo como mamá, del tener que atender tu hogar, que pues lamentablemente es algo del que no muchas veces nos podemos separar, ¿no? El tener como mil cosas encima, mil cosas a tu alrededor, pero encontrar el momento para escribir, que además es un acto bastante íntimo, no es un acto que de alguna manera te gustaría vivir en soledad, pero no lo puedes hacer así. Y me llevaría a pensar en que incluso esta parte del acto de escritura como algo íntimo, tú lo conviertes como en parte de tu familia, ¿no? O sea, sí es algo mío, pero también es algo que está en el que intervienen mis hijos por el ruido que hacen, ¿no? O es algo que está interviniendo mi pareja porque está aquí conmigo y me está platicando algo mientras yo me estoy imaginando qué escribir, ¿no? Entonces es muy padre, ¿no? El cómo llevas ambas cosas, insisto, creo que no tendríamos que romantizar muchas veces el trabajo del ser escritor, mucho menos el trabajo del ser una escritora, ¿no? Porque lamentablemente tenemos muchas cosas encima, muchos roles de género que tenemos que estar trabajando día con día, ¿no? Y aparte, pues sí, ¿no? Esta parte del tener una profesión, pero el de ser mamá y el de querer escribir, creo que no nos llevaría al tener, o más bien no tendríamos por qué muchas veces romantizar la labor de ser una escritora, ¿no? Porque muy contrario con los escritores es que pues ellos sin problemas se pueden encerrar en un espacio y mientras te digan no me molestes, voy a escribir, no lo molestas y punto. No, pero en el caso de una mujer escritora, sí tiene que encontrar esos espacios seguros, ¿no? Para poder escribir. Insistimos, no es nada en contra de Virginia Woolf, pero pues no todas las mujeres tenemos un espacio propio, ¿no? No todas las mujeres tenemos ni un cuarto propio, ni una sala propia, ni nada propio, porque tenemos familia y tenemos que compartir parte de eso, ¿no? Pero de verdad, Eliana, que me es muy impresionante el cómo es que llevas todo esto y que al final, pues, eh, has hecho también como que ambas partes, toda esta labor que te ha llevado también a estar en otros países, a presentar tu obra en otros lugares, ¿no? Eso quiere decir que tienes una mente amplísima en el que puedes tal vez pensar en muchas cosas y desarrollar otros proyectos, ¿no? Que eso también es muy importante. Pero bueno, Eliana, ahora me gustaría un poquito que conversáramos sobre la labor que tienes como gestora cultural, ¿no? Que era algo que leíamos un poquito en tu semblanza, ¿no? Entonces, ahora no solamente tenemos Eliana mujer, Eliana mamá, Eliana escritora, sino que también tenemos a Eliana gestora cultural. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es este trabajo de gestión cultural que haces en tu país, que es Bolivia? Bueno, te cuento que
todo esto es la herencia de mi padre, el literario Homero Carvalho, que yo desde que lo conocí me he dado cuenta esa generosidad que él tiene de apoyar, de guiar a otros escritores, a motivar, por ejemplo, él es el que ha iniciado la escritura de la microficción aquí en Bolivia, ¿no? Y una cosa que yo siempre he visto en él es que él sí es un escritor internacional que ha ido a muchos países y él siempre decía que cuando uno va a un país, a otro país, perdón, pues tiene que mostrar lo que se está haciendo en el país y eso quiere decir presentar a otros escritores, ¿no? Entonces, ese ha sido la base, digamos, el ejemplo que yo he seguido y a partir de, por ejemplo, en este concurso que ha habido de microficción aquí en mi ciudad y que he sido contratada para ser la editora, pues he podido trabajar con la gente que estaba escribiendo por primera vez microficción, apoyarla de alguna manera editorial, sugerirle algunos cambios, ¿no? Y me gustó mucho ese concurso porque, por ejemplo, no había un solo ganador, eran 50 ganadores y era como un apoyo que estaba dando el gobierno municipal porque se entregaba un dinero a esas 50 personas que se habían elegido, que eran los mejores cuentos, ¿no? Me gustó mucho porque eso no tenía que ver con una competitividad, ¿no? Sino más bien una sororidad. Me gustó mucho eso. Después, la gestoría cultural también la he estado realizando, organizando estos encuentros internacionales de microficción. Primero, coorganizando con Homero Carvalho desde el 2019 y después cuando él decidió alejarse ya de la organización junto a otra escritora cruceña que es Sandra Concepción Velasco, tomamos la batuta desde el año pasado y estábamos organizando estos encuentros y buscando lo que empezó Homero también, ¿no? De decir que sean invitados escritores que tengan una trayectoria ya reconocida, pero también a nobles escritores, ¿no? Para que ellos en el intercambio de experiencias en el encuentro pues puedan crecer también. Otra de la manera de la gestoría cultural también son estas antologías que he logrado antologar, que son parte de los encuentros internacionales, pero también en algunos otros colectivos, como este de Minimundos, que se realizó bajo una actividad que estábamos realizando con un colectivo que se llamaban los minificcionistas pandémicos, y al final también empezamos ya con nuestros propios proyectos, como es Antologatos, que fue una antología que tenía la temática de gatos, que adivinarás que es uno de los animales que amo con todo el corazón, y pude conseguir escritores locales, nacionales e internacionales que pudieran participar con diferentes géneros, porque hay poesía, hay microficción y hay también cuento, todo sobre gatos, ¿no? Es una antología de descarga gratuita, y después les puedo mandar el link también para que puedan bajárselo a los que les interesen estos temas gatunos. Y, por ejemplo, en la Feria de Lima, en la Feria del Libro de Lima, también fui para hablar sobre los escritores bolivianos, ¿no? Tenía una mesa que se llamaba Conociendo más el terror, el género de terror en Latinoamérica, y fui a presentar el trabajo que están realizando los escritores y escritoras bolivianos en este género, que no es el más... que no tiene tanta tradición, digamos, porque creo que en muchos países siempre se lo ha tomado como un género menor, ¿no? Que no es el género por la tradición realista que tienen, por lo menos aquí en Latinoamérica, nuestros países, ¿no? Que sumamente la literatura que entra al canon era la realista y no la de terror, que es, como decía, un género menor para los académicos sobre todo. Y también he estado en otra mesa que era literatura insólita escrita por mujeres. Y ahí he tenido el honor también de poder llevar a lo que se está escribiendo, lo que están escribiendo mujeres bolivianas en lo insólito, en lo fantástico. Y creo que ese es el aporte que es importante para que se conozca la literatura boliviana, ¿no? Si bien uno puede ir a presentar el trabajo que estás realizando, pero qué lindo y qué orgullo también es
mostrar lo que se está haciendo en nuestro país. Y eso creo que es muy importante y lo tengo muy claro también, ¿no? Porque también he estado en el otro lado, ¿no? Que ha habido escritores que han hablado sobre mí en algún momento. Entonces creo que eso es muy importante, la reciprocidad, porque en este espacio que tú decías, que a veces es muy solitario, es algo también que aprendí, es que es muy importante tener una familia literaria. Esta familia que se va construyendo no solamente con escritores que están muy cerca, que en este caso para mí ha sido Homero Carvalho y otros escritores aquí en Bolivia, pero también escritores de otros países, ¿no? Tengo yo amigos en México, en Colombia, sobre todo, que son con los que hablo casi más que con los bolivianos, ¿no? Porque tenemos este tema de la comunicación virtual y creo que es muy importante eso. Y ese creo que es como mi objetivo en la gestión cultural. Gracias, Eliana. Qué bello esto que nos estás comentando, ¿no? Sobre la importancia que tiene la colectividad, ¿no? Muchas veces se habla de un escritor solitario, ¿no? De un escritor que no le gusta compartir lo que está haciendo, ni mucho menos compartir lo de los demás, pero creo que en situaciones como estas, ¿no? En la que se están buscando las publicaciones independientes, de alguna manera al no tener tanto apoyo de otros espacios, pues habla muchísimo de que la colectividad, del tener una comunidad literaria que te apoye, que te respalde, es de suma importancia, ¿no? Y qué bonito esto que mencionabas, ¿no? Sobre la necesidad de tener también una familia literaria. Creo que es lo más valioso que podemos tener, es con quién crear comunidad con los mismos intereses y de alguna manera también con quién generar esta resistencia, ¿no? El estar resistiendo día con día, del ser un autor independiente y del buscar los espacios en los cuales yo pueda escribir, me puedan leer, ¿no? Más allá del quiero ser reconocido, sino el hecho de que quiero que me lean, y eso es sumamente valioso. Eliana, justamente te quería preguntar, ¿no? Sobre estas antologías de mujeres bolivianas. Ya nos mencionabas un poquito, ¿no? Al respecto, ¿no? Sobre estas antologías que has hecho en el que únicamente participan puras mujeres, que además es un acto totalmente revolucionario, feminista y sororo, completamente, ¿no? ¿Cómo es que se vive este proceso, Eliana? O sea, ¿cómo fue el encuentro que tuviste con estas escritoras? ¿Cómo llegaron a estos acuerdos? ¿Cómo vivieron el proceso de tener una antología de mujeres, que además pues es un mensaje completamente de empoderamiento para ellas, ¿no? El empoderarse y el ver publicado algo que yo escribí es sumamente valioso e insisto, con bastante empoderamiento y carga para nosotras como escritoras, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este proceso? Me interesa muchísimo que nos cuentes sobre esta antología en la cual participan puras mujeres. Bueno, te cuento que no, en realidad no, ninguna antología es solo de mujeres. Lo que sí es esta mesa, digamos, en la que fui a Lima para hablar sobre la literatura insólita escrita por mujeres. Ahí sí presenté, que no era una antología, obviamente era más bien una charla presentando lo que estaban escribiendo aquí en Bolivia. Lo que sí te puedo decir es que de todas las antologías que he compilado, generalmente son más mujeres las que participan. Y ese es un fenómeno muy interesante que yo lo he visto en las redes y gracias a la pandemia también. Recuerdo, te estaba contando que yo era como una cazadora de talleres y al taller que entraba en cualquier país, el 80% de las participantes éramos mujeres. Muy pocos eran los varones que entraban. Y más aún cuando la tallerista era una mujer, que no sé cuál es la razón, pero no, éramos siempre más mujeres. Y una cosa que yo he visto que se traduce en las antologías es eso, la participación mayoritaria de mujeres en las antologías, ¿no? No puedo decir que una antología haya sido solo de mujeres, pero es increíble cómo en todas las que he compilado hay un gran porcentaje de mujeres que han participado y que estaban interesadas en participar. Y creo que es eso. Los revolucionarios, digamos, es esto, que las mujeres que nos hemos animado a escribir,
estamos buscando espacios donde capacitarnos, donde formarnos, donde compartir, donde conocer a más mujeres o hombres también que están escribiendo en nuestra época, digamos, y también que son las más que participan en convocatorias. No sé si a ustedes les pasa en Cósmica Fanzine, si se da ese fenómeno también de que sean más mujeres las que mandan sus cuentos, ya nos contarás, pero a mí me ha pasado mucho ver en talleres y en las antologías en las que he sido compiladora, hay más mujeres. Gracias, perdón por la rata, por algún momento en mi cabeza hablaba sobre esta antología de puras mujeres. No, pero estaría interesante, ¿no? De alguna manera que lo hicieran, que se juntaran varias Sí, mujeres, sobre todo de Bolivia, y que estén generando estas primeras publicaciones, ¿no? Que estén generando estas antologías únicamente de mujeres escritoras bolivianas, ¿no? Como manera de resistencia. Y fíjate que es muy curioso, es una anécdota que casi siempre platicamos aquí en Cósmica, ¿no? Que nosotras, nuestro primer objetivo era hacer un espacio en el cual publicáramos únicamente a mujeres. Ese era nuestro objetivo inicial. Y curiosamente, nuestra primera convocatoria, te estoy hablando de hace 2 años, en nuestra primera convocatoria tuvimos muy pocas mujeres. Sin mentirte, fue como el 5% de mujeres del total de textos que recibimos en ese momento, eran puros hombres los que nos escribían. Así fue como ya pues optamos de que, ok, pues bueno, vamos a publicar a todas, todos y todes, los que quieran ser publicados, no nos vamos a o sea, no nos vamos a limitar únicamente a mujeres, pero ha sido muy interesante porque Cósmica nace justamente en pandemia y fue en nuestra convocatoria, creo que fue la de terror, no me acuerdo muy bien, creo que sí fue terror de ciencia ficción por ahí, que empezamos a recibir a más mujeres y cada día eran más mujeres y cada día éramos más y éramos más y éramos más y éramos más hasta llegar al momento en el que ahora somos más mujeres que hombres, ¿no? Los que nos están enviando sus trabajos y además, pues es algo que siempre hemos dicho, son políticas de Cósmica. Nosotras damos prioridad al trabajo escrito por mujeres, no le damos mucha prioridad a publicarlas a ellas, sobre todo porque somos un espacio de resistencia, somos un espacio creado por puras mujeres y creemos que es sumamente necesario el contar con espacios seguros para estar publicando, ¿no? Entonces sí, era algo de que día con día nos llegaban más mujeres. Hubo una convocatoria en la que solamente hubo un chico que nos mandó un trabajo, fue la convocatoria de feminismos, ¿no? Fueron demasiadas mujeres, ¿no? Y a partir de esa convocatoria de feminismos, nuestro boom de mujeres siguió creciendo más, ¿no? Entonces, cada día estamos viendo a más escritoras, al menos en el espacio de Cósmica, pero pues existen otros espacios únicamente de mujeres como lo es Lunáticas, ¿no? Como lo es, por ejemplo, nuestras amigas de especulativas, ¿no? Que ellas se encargan de publicar únicamente a mujeres, ¿no? Esa era nuestra idea inicial, de hecho, pero no lo logramos, fallamos en el primer intento, pero es muy padre el ver cómo en cada convocatoria que lanzamos, cada día hay más mujeres escribiendo y cada día hay más mujeres que están confiando en estos espacios. No sabemos qué pasó al inicio, no sabemos por qué no recibimos a tantas mujeres, pero bueno, a partir de ahí cada día es algo que ha ido creciendo y ahora podría decirte que hay convocatorias en las que son más mujeres que hombres. Sobre todo lo notamos un poquito más cuando nos mandan de ciencia ficción o de terror, ¿no? Que es donde más mujeres nos están enviando sus trabajos. Eso es muy padre. Eh, Podría decirse que ahorita Cósmica está en una balanza, no tenemos ni más hombres ni más mujeres, sino que pues hay más o menos como que se va nivelando el asunto, pero sí es demasiado padre el ver cómo más mujeres están creyendo en el proyecto. También algo que hay que decir es que hemos entrevistado a más mujeres en el Cósmica Show que a hombres. Empezamos con hombres, pero hemos ido entrevistando cada vez a más mujeres y eso nos parece pues sumamente impresionante, ¿no? Creo que tenemos que apropiarnos de los espacios que sean necesarios y aunque ellos se aferren a entrar a estos lugares, pues bueno, hay que demostrar que todavía tenemos que tener este predominio,
No, y sí es muy padre también justamente en la parte de los concursos, de las convocatorias, de los talleres, es que cada vez hay más mujeres queriendo formarse, ¿no? E incluso en mi licenciatura yo estudié lengua y literatura hispanoamericana. En ese momento entraron 3 compañeros y solamente uno egresó. Éramos un grupo de 25, ¿no? Y pues nada Todas más chicas. terminé. Sí, sí, puras chicas. No, y aparte era algo muy padre porque todas nuestras profesoras de literatura eran mujeres, no ¡Ay, qué absolutamente lindo! todas. Solamente tuvimos un maestro, hombre, dos, perdón, uno el que nos daba crítica literaria y otro maestro que era de tronco común, pero en general de literatura eran puras mujeres. Toda nuestra, menos en la universidad donde yo estudié, todo el cuerpo académico es predominado por mujeres, ¿no? La coordinación es de mujeres, las academias son de mujeres, ¿no? Al menos en mi licenciatura y en mi universidad, que es algo que me ¿Y parece las lecturas? sumamente. Sí, y en las lecturas ahí tuvimos un tema, porque pues sí leíamos en su mayoría hombres, digo, nosotras leímos desde los griegos hasta lo contemporáneo, era algo que tal vez no podíamos evitar, ¿no? El leer a hombres, pero mi generación fue una generación rebelde porque dijimos, ¿y en dónde están las mujeres? Cuando entramos en siglo XIX, sí nos pusimos de que ¿dónde están las mujeres? Queremos leer a mujeres, y era tanta la insistencia de querer leer a mujeres que fue un movimiento encabezado por tu servidora, no, que al final en los programas ya de estudio ya venían incluidas autoras, ya venían incluidas a más, Sí, incluso hubo un semestre en el que hubo 2 parciales en los que leímos a más mujeres que a hombres, no, incluso una profesora nos dijo, en mis más de 30 años que yo impartiendo aquí clases, dice, ninguna generación me había solicitado tanto a leer mujeres como ustedes lo hicieron. Dice, y eso me parece increíble que qué tengan la lindo. necesidad de seguir, de leernos, ¿no? Porque de alguna manera es de recobrar la memoria que ellas tienen. ¿No? Exacto. Y regresando un poquito a lo que haces, Eliana, me parece impresionante todo el trabajo que haces, toda esta labor de resistencia, ¿no? Que haces como mujer escritora en un país en el que ya nos mencionaste que no has encontrado tantas oportunidades laborales, pero que, insisto, sigues en resistencia para poder generar esta memoria, no porque insistimos, la literatura es una memoria colectiva, no que en un futuro, en una historia, se van a reconocer nuestros nombres, independientemente si seamos un boom o no un boom latinoamericano nuevamente, pero el hecho de estar ya como mujeres publicándonos, autopublicándonos desde la independencia, creo que está hablando de que algo estamos haciendo bien como escritoras, ¿no? Y está hablando de que por fin estamos tomando estos espacios que en algún momento nos fueron arrebatados. Digo, qué chido que ya no nos ponemos seudónimos masculinos, qué chido que ahora sí nuestros rostros están saliendo en estas publicaciones, en nuestros libros, que nuestros nombres están resonando, aunque sean publicaciones independientes, no importa, porque era algo que las mujeres anteriormente no tenían estas publicaciones independientes. Entonces, de verdad, Eliana, que el trabajo que estás haciendo me parece sumamente increíble e interesante, el que estés fomentando la literatura desde tu trinchera, pero déjame decirte que es una trinchera pues bastante poderosa y bastante potente, porque has alcanzado muchos espacios, has alcanzado muchos lugares, pero sobre todo que también has abierto tus puertas, o sea, no te cierras al solamente publicar yo, sino que has abierto muchas puertas para que otras personas también puedan publicar. Y créeme, Eliana, que eso es lo más valioso que se puede tener como gestora cultural y como escritora también, ¿no? El saber que está en mi posibilidad abrir otros espacios y lo estoy haciendo, y el creer colectividad con otra gente y después en algún momento todos unirnos y abrir más puertas, o sea, es una colectividad que pues anteriormente era algo que tenían los hombres, pero ahora es algo que tenemos las mujeres, y creo que eso es lo poderoso, ¿no? Del asunto. Yo recuerdo muchísimo mis clases de literatura española en la que se hablaban de la generación del 27, por ejemplo, creo que era con Federico García Lorca, ¿no? Que eran aparte generaciones literarias masculinas,
en las que habían puros hombres, y entonces el hecho de ver que ahorita estamos replicando colectividades, pero ahora de mujeres, creo que habla de un mensaje bastante poderoso que podemos tener, ¿no? Y sobre todo el hecho del decir, mi voz ya nunca va a ser callada, mi voz va a ser escuchada, y lo que pienso, siento y resisto va a ser leído por otras personas. Y eso es algo que estás haciendo, Eliana, y de verdad que te abrazamos muchísimo aquí en Cósmica. Gracias también por confiar en algún momento, pues en algún momento tus trabajos literarios, y también pues por confiar en este espacio como el Cósmica Show para hablarnos un poquito más de lo que haces, que de verdad, o sea, ahorita vamos a poner los comentarios para que leas todo lo que te están poniendo. Y aparte es bellísimo porque nos están escribiendo puras mujeres, ¿no? E insistimos, seguimos creando pues estos círculos, ¿no? Seguros para nosotras. Y pues bueno, Eliana, de verdad, muchas felicidades, muchas gracias por estar aquí. Ya se nos está acabando el tiempo, ya pasamos por la hora de publicación de entrevista, pero sí me gustaría hacerte una última pregunta, Eliana, pues ya para cerrar esta entrevista, y también pues saber si podrías leernos un poquito de tu trabajo literario para que la gente que te está viendo te escucha, te conozca, también el saber dónde podemos comprar tus libros, dónde podemos contactarte, pues, etcétera. Pero bueno, Eliana, mi pregunta es, ¿qué viene para ti en el futuro? ¿Qué proyecciones, qué publicaciones tienes para un futuro? Y también qué proyectos culturales tienes. Bueno, te comento que estoy recientemente llevé este libro que te mostraba hace un momento atrás, con este libro que llevé a la Feria del Libro de Lima, que es Umbrales. Es un libro de cuentos que, bueno, como te decía, no lo presenté, pero sí lo llevé un poco para llevar también el trabajo que yo estaba realizando. Tiene cinco cuentos que tienen protagonistas mujeres. Entonces, esa es una de las características de este libro. También de mi libro que está en Amazon, por cierto, que es Pérdidas, y también tiene la característica de tener protagonistas mujeres. Estamos trabajando con este tema de los libros cartoneros, que ha sido, como tú misma lo decías, una autogestión y que está a nuestro alcance por el tema económico también, y que podemos hacerlo en casa, ¿no? Junto con mi esposo, que también escribe, que es Jorge Barriga, estamos queriendo lanzar un libro infantil de microficción, un libro infantil con actividades para los niños, ¿no? Que además de leer la microficción, ellos puedan dibujar, ellos puedan crear su propia historia a partir de la historia que acaban de leer, a partir de una consigna también que se les deja, ¿no? Entonces, ese es otro proyecto que estamos sacando con nuestra editorial, que es Letras en Rojo, y que es una editorial que no solamente está en Bolivia, sino también está en México, gracias a mi queridísima amiga Carla Barajas, que está en Chiapas, y también a mi amigo Luis Ignacio Muñoz, que está en Colombia. Entonces, queremos creer que es nuestra editorial internacional, y donde ofrecemos que pueda salir el libro en Bolivia, en Colombia y en México, ¿no? Esa es la idea de Letras en Rojo. Y bueno, el proyecto de continuar con estos encuentros internacionales de microficción también, y llevarlos a toda Bolivia, ir yendo por todas las ciudades, es algo que también es un sueño que queremos realizar. Y también dentro de los proyectos retomar nuestro canal. Tenemos un canal en YouTube que se llama Letras en Rojo, que también era un espacio de difusión de la literatura, ¿no? Donde hacíamos entrevistas o hablábamos sobre un tema en específico. Tenemos algunos especiales, si van a nuestro canal van a ver, por ejemplo, recomendaciones de libros para el Día del Amor, para el Día del Libro, nuestros libros que más nos han gustado. También hemos hecho presentaciones de libros. Y bueno, retomar ese espacio también es, creo, importante por el tema de la gestión cultural. Y creo que esas son algunas de los proyectos que están ahí. Y
Te quería comentar una cosa que sí estamos trabajando, solo mujeres, es la red de escritoras de microficción, por ejemplo, que somos todas mujeres y que salió también una antología que yo no la compilé, sino varias de nuestras compañeras lo compilaron, solo de mujeres, ahí sí. Y también estamos en nuestro colectivo de Somos Mar buscando también sacar antologías escritas solo por mujeres. Entonces, creo que estamos en esa misma línea junto con Cósmica y hay muchos de estos espacios, ¿no? Espacios maravillosos donde se ve la sororidad y donde la generosidad de las mujeres es mucha y de todos los países también. Eso es muy lindo que en los grupos de WhatsApp uno se va apoyando y va diciendo, bueno, y compartamos. Y siempre he tenido amigas muy generosas, Maritza Iriarte, que es una escritora peruana, por ejemplo, que siempre está apoyando en los vivos, en compartir. Y creo que hay mucho de eso también en las personas que conozco y yo estoy muy agradecida por eso porque creo que eso es lo que te ayuda a seguir adelante. Eliana, qué bonito esto que nos compartes. Alerta spoiler para todos los que nos están viendo, es que próximamente vamos a tener aquí al esposo de Eliana. Todavía no lanzamos la publicación, pero ya lo tenemos agendado. Qué bonito es saber que tendremos a un matrimonio aquí en Cósmica. Es la primera vez que nos ocurre algo así, pero qué bonito, ¿no? Sobre todo un matrimonio de escritores. O sea, es sumamente bello. Lo único que se conoce aquí de matrimonios de escritores así reconocidos son Octavio Paz y Elena Garro, pero bueno, no hablemos de ese tema que fue bastante desastroso, ¿no? Pero qué padre, Eliana, el escuchar estas redes que tienes. Carla Barajas también ha sido una gran escritora para Cósmica, ha publicado muchísimo con nosotras, la consideramos amiga de la revista, no sabemos si ella nos considere amiga, pero Sí, nosotras seguro, sí, seguro. Somos fan nosotras con sí Carla de Cósmica. ay, muchas Somos fan. gracias. Podemos estar organizando un club de fans nosotras. Ay, muchísimas gracias. Qué bonito. No sabemos si ella nos considera sus amigas, pero nosotras sí la consideramos una amiga más de Cósmica. Eliana, me encanta la resistencia que estás formando y me gustaría decir que las mujeres estamos en resistencia, sobre todo las mujeres escritoras. Voy a decir mucho la palabra resistencia, ya lo sé, pero quiero toda la gente que nos está viendo, que vean que aquí está la verdadera resistencia, ¿no? La verdadera resistencia de escritores independientes que están haciendo hasta lo imposible para poder ver sus autopublicaciones. No hay manera de decir no publico porque nadie me quiere publicar. Eliana nos está demostrando que eso no es posible, que el no puedo no está en su lenguaje, no, ella publica, resiste y creo que eso es lo verdaderamente valioso y trae con nosotros un mensaje muy padre, ¿no? El del nunca darnos por vencidos y siempre estar buscando los espacios, ¿no? Para poder publicarnos o incluso autopublicarnos, el aprovechar todo lo que tenemos, los recursos que tenemos, las redes sociales. Eliana, esperemos que también nos invites a su programa que tienen en YouTube, nos gustaría muchísimo también platicar con ustedes. Mucho éxito en su proyecto, en esta editorial internacional que tienen, de verdad que muchísimo éxito para todo lo que hagan. Y ahora sí, Eliana, pues no sabemos si quieres primero escuchar los comentarios y luego nos lees un texto tuyo, primero lees y luego te leemos los comentarios como tú nos digas, como se te haga más Está bien, fácil. veremos los comentarios, así les saludo Perfecto. también a los que nos han seguido. Muchas gracias. Entonces, Carla, pues vamos poniendo los comentarios. Carla, qué bonita, qué bonito que estás aquí. Saludos a las queridas Cósmica Fanzine y a la autora Eliana Sosa. Hola, Carla, un gran Hola, abrazo. Carla. Un beso. Saludos. Tenemos también por aquí a Jorge Barriga. Buenas noches, amigas y amigos de Cósmica Fanzine. Hola, Jorge, nos vemos muy pronto aquí también. Tenemos a Carla Gabriela Barajas Ramos, que pone maravillosa, Eliana Sosa Martínez. Oh, Carlita, un beso. Nos pone, es una escritora sumamente disciplinada, definitivamente.
tiene mucha disciplina, la que yo necesito para terminar mi tesis, Eliana la tiene. Nos pone Carla, nos apropiamos de los espacios para poder escribir definitivamente. Así Sí. escribamos en el micro, en las combis, en el transporte público, pero nos estamos apropiando de eso y eso es lo completamente maravilloso, ¿verdad? Tenemos a Nélida Cañas que nos pone, nuestro primer cuarto propio es la libertad de nuestra mente. El espacio se encuentra. A mí me encanta la mesa de la cocina. Qué precioso esto que nos dice Nélida. ¿Qué opinas sobre esto, Eliana? Que nos dice No, Nélida. que es muy cierto. Nélida, un beso grande, ella desde Argentina nos está viendo, es una maravillosa escritora de microficción y poesía, la admiro mucho, gracias por estar esta noche conmigo, querida Nélida. Y es cierto, ¿no? Una tiene que escribir como, no me acuerdo cuál, si era Agatha Christie, creo que decía que lavando los platos una va escribiendo en la mesa de la cocina, como te decía, en el servicio público, en el baño, mientras dormimos. Creo que al final todos los espacios que nos puedan dar ideas para escribir, pues tenemos que tomarlos, como decía Carla también, ¿no? Tomar esos espacios, hacernos nuestros. Eh, una cosa que recordaba cuando hablabas sobre que uno escribe al final casi con la ayuda de nuestra familia, es uno de mis cuentos, fue a partir de, creo yo, que la depresión postparto que tuve en mi segundo hijo, a partir de eso nació un cuento de terror, por ejemplo, ¿no? Creo que es eso, tomar las experiencias que uno tiene de cualquier tipo para transformarlas en ficción, ¿no? Y esta mesa de la cocina, pues es donde más estamos a veces, donde más compartimos, y qué maravilloso que sea un espacio creativo también, así que yo lo creo, y Nelly describe cosas maravillosas en esa mesa de cocina. Qué bonito, qué padre. Deberíamos de abrir aquí en Cósmica un hilo que diga cuál es tu lugar favorito para escribir y ver, Sí, ¿no? lindo. Dónde es donde más escribimos. Al menos a mí me pasa muchísimo. En algún momento dije, creo que soy esquizofrénica porque yo soñaba poemas. O sea, yo me soñaba Wow, escribiendo poemas. No, y cuando despertaba lo volví a escribir y luego pues ya después lo pulía. No, pero yo me qué acuerdo que maravilloso. sí, me soñaba, o luego, es muy random, tal vez no deberían saberlo, pero luego bañándome se me vienen como que versos que tal vez podrían quedar muy padres para un poema. Y Qué genial. lo estoy repitiendo en mi mente, o sea, me estoy bañando y lo estoy repitiendo, repitiendo y repitiendo, y ya cuando salgo me cambio, lo escribo, no para tenerlo ahí, no, también me da mucho por escribir en la combi, en el transporte público, no, o sea, y aparte, parte de la creación literaria que tengo ha surgido en micros, escuchando cumbias a todo volumen, ¿no? Con el chofer que se cree Toreto de Rápido y Furioso, o sea, estaría muy interesante, ¿no? Abrir esta pregunta en Cósmica, ¿no? ¿Cuál es tu lugar favorito para escribir? Y nos vamos a dar cuenta O que, qué lugar es el más raro donde has creado ajá, una sí, sí, historia o sí, un poema, ¿no? sí, y tal vez de ahí se podría generar una historia, ¿no? Lo dejamos a derechos de Abierto. no libres de derecho, quien quiera escribir una narración sobre lo que ahí se comente, pues lo puede hacer, ¿no? Claro que también vamos a tener el derecho de quienes pusieron ahí sus comentarios, ¿no? Pero está muy interesante esto que nos cuenta Nélida, y pues bueno, saludos hasta Argentina, y ojalá que también en algún momento la tengamos aquí en el Cósmica Show. También ella misma nos pone un placer verlas, queridas, un placer, Nélida, no teníamos el placer de conocerte, pero qué padre que ya estás aquí en Cósmica. Pone Aura GA, saludos, querida Eliana, qué gusto verte y escucharte, tienes mucho público, Eliana, qué No, bonito. querida, querida, ahora un beso grande. Hace poquito también ella presentó una plaqueta de poesía. Ella creo que, si no me equivoco, es de Colombia y está viviendo en otro país, en Norteamérica. No, no es Estados Unidos, pero no recuerdo en cuál. Pero un beso grande ahora. Y María Elena Lorenzín, qué linda María Elena. Ella vive en Australia. Qué linda, gracias. Te estás Wow. trasnochando. Qué lindo que nos acompañes, querida Marilena. Gracias a Auri y María Elena, pues ojalá que también en algún momento puedan estar aquí en el Cósmica Show. Qué bonito, mira, desde Australia tienes público, Eliana, qué precioso. Nunca Qué nos había pasado emoción. algo así.
qué bonito, de verdad, qué bonito. Nos pone Aura también, yo también he notado lo que dice Liana, en la mayoría de los talleres veo más mujeres que hombres, definitivamente, y es poderoso cómo nos estamos ahí. Mira, ya ha participado con Mira, nosotros. participó Aura. Perdón, es que, ay, perdóname Aura si no te reconocí, de verdad que nos llegan muchos correos y Claro. me acuerdo de los que son más constantes, ¿no? Pero qué bonito, Aura. Ella participó en el de ciencia ficción. Qué bonito, Aura. Muchas gracias por estar aquí y ojalá pues también, ¿no? Estés aquí en el Cósmica Show. Pone, además de escribir, Eliana también le abre las puertas a otras mujeres para que publiquen y den a conocer su obra. Totalmente cierto. Insistimos, aquí está la verdadera resistencia. No sé, abrazos desde Canadá, fíjate, Canadá, desde Canadá, ¿ves? Canadá Sabía también que lo era en Norteamérica, no sabía cuál. pone Ay, Cris Cris, Morales. Hola, hola, qué gusto verte, amiga Eliana Sosa. Abrazos. No sé si tenemos más comentarios. Claro que sí, la libreta de todo autor o autora debe cargar. Ahora es posible sustituirla con el celular, la tablet, para capturar esas ideas que nos surgen en cualquier momento colectivo, el baño, el paseo dominical. Definitivamente, todos tenemos nuestra libreta. Yo tengo mi libreta, que se las voy a enseñar, porque me encanta presumirla además. Miren, yo ay, yo soy hubiera muy, presumido mis libretas también. yo soy muy, yo soy ¡Ay, qué muy fanática hermosa! de Vermeer. Entonces la vi ¡Qué en lindo! Puebla, porque yo soy del estado de Puebla, aquí del Bello México. Lo vi y entonces me la compré, me gasté toda mi semana ahí, pero pues ahí la tengo. ¡Qué Entonces ahí tengo belleza! todo lo que escribo, pero también lo llevo como tipo diario de sueños. No es diario de sueños meramente, yo lo tengo como un diario de escritura en el que pues escribo todo lo que se me va ocurriendo, pero además dibujo, que es igual pues un ejercicio muy ¡Qué padre, hermoso! no Me encanta. el de estar explorando. Estos son dibujos que hicieron mis amigas, se los presumo, que en algún ¡Qué momento me lindo! regalaron. Entonces sí, definitivamente yo también tengo, hasta aquí he llegado. Yo también tengo mi libreta, que la cargo a todos lados. Me encanta presumirla porque está divina. No me Claro. costó muy cara, pero me gusta mucho presumirla, ¿no? Y Cris tiene mucha razón. Todos los que deseamos escribir debemos de tener una libreta, que además era algo que decía mucho Ricardo Garibay, un escritor mexicano. No, que si lo que decías es escribir, pues tienes que tener a la mano una libreta para escribir todo lo que veas. El vecino se cae, lo escribes, se le cae un billete a alguien, lo escribes, todo lo tienes que Escuchas escribir una porque conversación terrible, lo lo escribes. escribes. Sí, así pasa, ¿no? Mucha Así. de esta producción. Y es una constante que he escuchado de varios autores o de varios amigos que escriben, ¿no? Que digo, o sea, wow, ¿de dónde sacas, o sea, todo esto? Y dice, pues es que la gente me cuenta su vida y yo la escribo. Y digo, pues sí, así es esto, ¿no? Es la vida, de la vida misma, la verdad. El escuchar todo esto, claro. Sí, sí. Continuamos con los comentarios que tenemos a Luis Ignacio Muñoz. Pone saludos, Eliana, muy bella y excelente conversación. Saludos y abrazos desde Colombia. Saludos, Luis, desde Puebla, México y Veracruz, México. Creo que ya son todos los comentarios que tenemos. Sí, porque ya Un no nos. beso a Cris Morales, que está en México. Un beso también a Luis Ignacio, pues que es uno de mis mejores amigos, con él que hablamos casi todos los días y somos también los que nos leemos y nos apoyamos en comentarios y diciéndonos que podíamos mejorar. Así que un beso grande. Esto también hacemos con Carla Barajas. Y tengo también a mi mentor, que es Daniel Canals, que él vive en España y que me ha ayudado muchísimo a crecer como escritora también. Así que un beso a todos ellos. Ellos hacen toda esta mi familia literaria que te decía. Yo creo que he sido bendecida a pesar de que he empezado a escribir y a leer y a todo, tal vez un poco más tarde de lo común, pero he tenido grandes amigos y amigas que me han apoyado en esto y me emociona ver tanta gente querida que está acompañándome. María Elena Lorenzín, Nelly Dacaña son de la red de escritoras de microficción. Ahora es parte de un grupito que nos hemos armado para hacer microficciones de 12 palabras. Cada semana nos dan una palabra y escribimos a partir de eso. Es maravilloso todos estos espacios, realmente yo los valoro y estoy muy agradecida.
No, al contrario, un saludo a toda la gente que te está apoyando. De verdad que es muy bonito ver esta red que has creado con otras personas en Latinoamérica y en el mundo. De verdad que haces un gran trabajo literario, una gran labor y creo que aquí está la prueba de todo lo que haces, ¿no? Que tienes a muchísima gente que te aprecia, que te quiere y que está aquí para apoyarte, que eso es algo que debemos de valorar muchísimo. Y de verdad, Eliana, pues muchas gracias por estar aquí, porque estés en este espacio hablando con nosotras, que pues también apenas estamos empezando en el mundo literario, ¿no? Pero de verdad, Eliana, es un placer tener a una persona con tu trayectoria, de verdad que es impresionante. Y bueno, pues ahora sí, vamos a deleitarnos con un trabajo tuyo. Bueno, sí, les voy a leer de mi libro que es de descarga gratuita, Luz y Tinta, que también les voy a dejar el link. Es de la editorial Leos Villa, Argentina, que tienen a bien poder producir estos materiales de descarga gratuita. Les voy a leer una microficción que se llama Moría y que tiene las fotografías de Jorge. Aquí no se nota tanto en la Kindle porque es a colores y esto es en blanco y negro, pero es un árbol. Dice, sus ramas escuálidas y oscuras no perdían su firmeza, apuntaban orgullosas, sus dedos hacia el cielo, aunque ya no estuvieran coronadas por esbeltas flores. El ocaso pintaba un fondo gris que acentuaba la oscuridad de su corteza seca y desvencijada. Los nidos que alguna vez fueron construidos en sus frondosos brazos habían desaparecido. Su tronco hueco solo servía de refugio por una noche para algún animal extraviado. Atrás quedó el verde y la firmeza de su joven tallo. Sabía que estaba muriendo, pero no se daba por vencido. Seguía en pie y a pesar de las tormentas que lo trataban de derrumbar o del viento huracanado que llegó a mover incluso sus raíces. Lucharía hasta que la última gota de savia transitara por sus tejidos adustos. Moriría, sí, pero sereno, solemne y de pie como todos los árboles. Qué bello, Eliana, qué bello, de verdad que te aplaudimos desde aquí, desde Gracias. Cósmica Fanzine. Muchísimas gracias por esta lectura que nos has regalado, sobre todo por esta charla que tuvimos, porque la gente no lo sabe, pero en backstage primero platicamos antes de entrar en vivo, ¿no? Y era algo que le mencionaba a Eliana, a mí no me gusta muchísimo el término entrevista, porque de repente todo se torna en pregunta y respuesta, sino que sea más una charla fluida y de verdad que estoy encantada de poder charlar contigo. Eliana, Cósmica es tu casa, cuando gustes tienes las puertas abiertas. Tú lo sabes, nos mandas un mensaje de WhatsApp, porque además ya nos modernizamos, ya tenemos WhatsApp, entonces nos mandas un mensajito y con mucho gusto te abrimos las puertas de Cósmica para ti, para todos tus amigos, ¿no? Bienvenida a la familia de Cósmica Fanzine, que es algo que siempre les decimos a las personas que están en el Cósmica Show. Bienvenida a esta gran familia disfuncional que somos, porque somos muy disfuncionales, Como ¿no? la vida misma. Como la misma vida, ¿no? Pero de verdad, pues muchas gracias por estar en este espacio con nosotras. Nos gustaría ofrecerte a lo mejor y un mejor lugar para poder transmitir en vivo, pero pues somos estudiantes recién egresadas, no tenemos recursos, pero pues de verdad que muchas gracias, Eliana, de verdad por estar aquí, gracias a todas las personas que nos vieron y pues bueno, algo que quieras decirle a todo el auditorio que te estuvo viendo el día de hoy. No, muchas gracias, muchas gracias. Me hacen sentir muy afortunada porque yo soy una persona que es muy insegura del trabajo que realiza, pero estas cosas, encontrarme con espacios tan hermosos como Cósmica, el leer a mis amigos y amigas que están acompañándome, tal vez quitándole el tiempo a algo que ellos podían estar haciendo en sus propios proyectos o dejando de dormir como María Elena Lorenzini en Australia, pues me conmueve muchísimo y se los agradezco y realmente el cariño es totalmente mutuo. Admiro y quiero mucho a todas las personas que nos han acompañado, así que un beso
grandote. Y bueno, espero que pronto nos podamos ver en cualquier de estos lugares, virtual o presencial. Creo que sí, Eliana, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo hoy a través de este Cósmica Show. Damos por concluida esta sesión de charla con Eliana Sosa Martínez. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por hablarnos, por compartirnos, sobre todo por abrirte como persona. No, porque independientemente de la profesión que seamos, del trabajo que hagamos, somos personas que sentimos. No, y de verdad, pues muchas gracias por estar aquí. Insisto, esta es tu casa. Bienvenida a la familia disfuncional de Cósmica Fanzine. Para lo que quieras y necesites, pues sabes que aquí nos tienes, ¿no? Aquí está, te dejamos las puertas abiertas para lo que deseas. Si quieres igual, pues compartirnos más adelante las ligas de tus libros para publicarnos en la página, sabes que lo puedes hacer con toda la confianza del mundo, ¿no? Y pues bueno, con esto llegamos ya al cierre de este Cósmica Show con Eliana Sosa Martínez desde Bolivia, de Bolivia para el mundo y para el universo. Con eso de que ya nos dijeron que existen los extraterrestres, sí, pues también para ellos, ¿no? Que nos vean, un saludo para ellos también. Claro, léanos, sí. léanos. Léanos desde donde estén. No, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Eliana, pues, ¿nos podrías decir rápidamente tus redes sociales, dónde pueden contactarte, dónde pueden preguntarte por tus libros? Te cuento que estoy en Facebook como Eliana Sosa Martínez y también en el YouTube pueden encontrar mi canal con ese mismo nombre, y en Instagram estoy como Letras en Rojo. Y pueden buscar mis libros Acuarelas y Pérdidas en Amazon, en la página también de la editora BGR, que están ahí los libros digitales. Y bueno, aprovechando del espacio que nos dan, también voy a ponerles las ligas de los que están de descarga gratuita para que le den ahí una ojeada, porque hay uno mío, un par mío, pero también hay antologías de descarga gratuita que van a conocer escritores bolivianos y latinoamericanos también, y de España. Claro que sí, por favor nos compartes todo ese material para poder ponerlo aquí a todo el auditorio. Estaba viendo si no teníamos más comentarios, pero bueno, te aplaudieron por ahí y te mandan un corazoncito. Son los nuevos comentarios que aquí tenemos. De verdad, Eliana, pues muchas gracias por estar aquí. Y a todos los que nos vieron, pues no se pierdan la siguiente semana con un nuevo episodio, un nuevo programa, una nueva sesión de su Cósmica Show. Tenemos convocatoria abierta, si tienen algún proyecto literario, son escritores, proyecto cultural, artístico, si pintan, cantan, bailan o solamente quieren expresarse y hablar de un tema, pues saben que pueden hacerlo aquí en Cósmica Fanzine, en el Cósmica Show. Septiembre ya tenemos cubierto el mes, tenemos por ahí alguna actividad sorpresa que próximamente tal vez estemos anunciando, todavía no sabemos si va a ser VIP o va a ser público, pero bueno, ya estaremos anunciando este nuevo segmento que tendremos aquí en Cósmica. Ya saben que estamos en redes sociales, nos pueden contactar por Facebook, también por WhatsApp. Si no usan WhatsApp, tenemos Telegram, ¿no? En caso de que quieran agendar una entrevista o charla aquí en el Cósmica Show, pues bueno, tienen las puertas de este espacio completamente abiertas. Otros anuncios parroquiales que queremos hacer es que ya la siguiente semana se va a publicar o se publica la segunda mitad de los seleccionados del mes de esta convocatoria que abrimos, y también ya en estos días se va a estar publicando una nueva convocatoria en el que pues esperemos que sean del gusto, el agrado de todos ustedes y que recibamos muchos trabajos, por favor, muchos correos, aunque luego nos estresemos de que no podemos con todos, pero manden lo que quieran escribir. También recuerden que tenemos convocatoria abierta para el Cósmica Fanzine Podcast, para que puedan poner ahí sus audios leyendo sus propias obras para publicarlos ahí. Y pues nada, esperen la nueva convocatoria, esperen los resultados de la convocatoria pasada. Y también, pues, si tienen algo que expresar al mundo, pues ya saben que también en el Cósmica Fanzine Show tenemos
pues entrada abierta, ¿verdad? Tenemos todavía fechas disponibles ya para el mes de octubre, si así desean conversar un poquito con nosotras. Y bueno, creo que ya son todos los anuncios parroquiales porque pues Carla, mi jefa, no me ha dicho lo contrario. Entonces, ahora sí, con esto despedimos el Cósmica Fanzine Show, el Cósmica Show. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Eliana, de verdad, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un siguiente episodio. Por cierto, el lunes es el cumpleaños de nuestra querida Alejandra Naranjo Carvajal. Entonces, pues por ahí vamos a estarle dando muchos saluditos y vamos a estarle enviando muchas felicitaciones. ¿Verdad? Lo pueden poner también en los comentarios, pueden publicarnos respecto al cumpleaños de nuestra querida Alejandra. Y ahora sí, ya, eso es todo. Muchas gracias y nos vemos el Chao, siguiente viernes. Michelle. Gracias. Chao. Still on its way to orbit after a